buenas, Dios les bendiga grandemente, queridos amigos, mis queridos hermanos. Vamos a compartir ahora una palabra de nuestro Dios, siempre orando, siempre pidiendo al Señor que Él bendiga tu vida y que bendiga la palabra que vamos a compartir para que seamos edificados. Sin la bendición del Señor, no puede salir nada bueno en ninguna de las cosas que hagamos en la vida. Por eso siempre tenemos que pedirle al Señor que nos guíe, tenemos que pedirle al Señor en oración, ¿no? Que Él nos ayude a hacer todas las cosas que tenemos que hacer y que vamos a hacer. No podemos hacerlo sin pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga. Por eso, orando siempre por lo que vamos a compartir. Y en este caso, el tema se llama Traigamos el reino de Dios a esta tierra. Traigamos el reino. Tenemos que traer el reino de Dios. Tenemos que traigamos el reino. Así se titula el tema que queremos hablar en este momento en la palabra de nuestro Dios. Porque el reino de Dios, qué tremendo, el reino de Dios, que no consiste en comida. Pablo lo explicaba en Romanos, no consiste en comida, bebida o preceptos humanos. El reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos. Y esto tenemos que trabajar y orar para traer el reino de Dios en esta tierra. Evidentemente, el reino de Dios no está en la tierra. ¡Qué tremendo, A pesar que Dios es el dueño de toda la creación del universo y de la tierra, el reino de Dios no está en la tierra. A pesar que el Señor es el soberano y es el creador porque es el dueño, sin embargo el reino de Dios no está en la tierra. Lo que está en la tierra es el reino de las tinieblas, es el reino de Satanás. Jesús dijo que no se olviden que Él es el príncipe de este mundo. Por eso Jesús nos enseña y Él quiere que nosotros traigamos el reino a nuestra vida, el reino de Dios, y el reino de Dios a nuestra familia, y el reino de Dios. Que venga el reino de los cielos a nuestro barrio, para que se terminen las peleas, los robos, las enemistades, para que se terminen la droga, el alcohol, para que se termine la violencia, las enfermedades, para que se termine todo lo malo. Que venga el reino de Dios. Y esto es lo que nos enseña la palabra, y quiero compartirte porque tú puedes hacer que venga el reino de Dios. Y esto tiene que estar como un anhelo y una tarea en nuestra vida. Lo mejor que nos puede pasar es que el reino de Dios venga. Vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 10. Ahí en la palabra de nuestro Dios. En el Evangelio de Mateo 6, versículo 10, encontramos en este capítulo donde el Señor enseña a los discípulos a orar. Enseña a los discípulos a orar. Los discípulos le piden que les enseñe y el Señor les dice por qué motivos o por qué causa tenemos que orar. Y esto le hemos llamado muchas veces la oración modelo, que no es que la tenemos que repetir, lo aclaramos, de memoria, como loros, repetirlo como dijo el Señor Jesús, que no usemos vanas repeticiones, sino orar. Lo que enseña aquí en esta oración modelo son los temas, los motivos de oración por los cuales tenemos que pedirle al Señor. Son motivos de orar. No es que tenemos que repetir
palabra por palabra, sílaba por sílaba, lo que está en la oración, sino los temas. Y entre uno de los temas, fíjense, en el versículo 10, dice el Señor, que debemos pedirle a Dios que tu reino venga pronto, que el reino de Dios, tu reino, venga pronto, pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Miren ustedes también lo que tenemos que pedirle a Dios en nuestra oración, nuestro Padre Celestial, que el reino de los cielos venga a esta tierra, donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos, que debemos querer como creyentes, pedirlo, orar y buscar que el reino de Dios venga a esta tierra. Bueno, es importante que podamos hacer esta aclaración. Muchas veces para nosotros los que vivimos en este siglo XXI, para los que vivimos en el occidente, en América, bueno, nos cuesta entender un poquito la palabra reino. Nos es más fácil entender la palabra país o nación, pero reino es como que no estamos acostumbrados, o es como una palabra o una situación que pertenece al pasado, a la historia. Por eso es necesario que podamos entender qué significa la palabra reino. Entonces, cuando Jesús le enseña a los discípulos y le dice, ustedes tienen que orar para que el reino de Dios, el reino de nuestro Padre Celestial venga. Y fíjense la aclaración, venga pronto. No después, no más adelante. El pronto significa rápido. Y esto tiene que ser un anhelo en nuestro corazón. Cuando Jesús le dice a los discípulos que tienen que orar para que venga el reino de Dios, los discípulos entendían perfectamente qué era el reino de Dios. ¿Qué significaba? ¿Sabes? Ellos tenían todo un trasfondo religioso de los judíos. Los discípulos del Señor Jesús eran judíos como el Señor Jesús y tenían todo un trasfondo antiguo, religioso, que tiene que ver con el reino. Pero tenía que ver no tanto con el reino de Dios celestial, el reino de los cielos, sino con el reino de Dios en la tierra. Y ellos tenían toda una idea, a veces no muy clara, pero tenían una idea de lo que es el reino de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 19:6 dice ahí, cuando Dios llama al pueblo de Israel para que sea su pueblo y hacen un pacto con Dios, que ellos serán el pueblo de Dios en la tierra y Dios será el Dios, el único Dios de ese pueblo. ¿Por qué lo aclaro? ¿Por qué digo varias veces el único Dios? Porque los judíos eran el único pueblo en la tierra monoteísta, es decir, que tenían un solo Dios. Todos los demás pueblos eran paganos, tenían montones de dioses, estatuas, animales, incluso hay pueblos que creen que la tierra es el Dios. La Pachamama, ustedes han escuchado hablar de la Pachamama, es el Dios que bendice la vida del ser humano, la tierra, la madre tierra, la Pachamama, un Dios. Nosotros no tenemos, solamente tenemos al Dios creador de los cielos. Él es nuestro único Dios. Y esto lo tenían los judíos, el único pueblo en toda la tierra, en toda la tierra, en todos los continentes, era el pueblo de Israel. Los judíos tenían un solo Dios, creían en el Dios creador igual que los cristianos. Y cuando Dios llama a ese pueblo y establece ese pacto del cual estoy hablando, ese acuerdo, Dios le dice así, Éxodo 19:6, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Así que Dios estaba buscando
un pueblo en esta tierra que sea diferente a todas las demás naciones, distinta a todas las demás naciones, donde el Señor sea el Dios de ellos, el que les provea, a quien ellos tienen que orar, en quien tienen que confiar. Escuchen, pero sobre todas las cosas, a quien tienen que obedecer. Eso significaba que ellos sean parte del reino de Dios. El único pueblo que iba a ser el reino de Dios en esta tierra hasta que llegara el Señor Jesucristo para traer, ya no físicamente, sino espiritualmente, que ya lo voy a explicar, el reino de los cielos a esta tierra. Por eso, cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, comienza su tarea, por ejemplo en Mateo 4:17. ¿Qué dijo Jesús? Cuando Él empieza la primera predicaciones que Él hace, las primeras predicaciones, ¿qué dice el Señor Jesús? Fíjense, escuchen. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar, diciendo: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse, es la manera. Arrepiéntanse. Comenzó a predicar el Señor. Vuelvan a Dios. Ahora, esto no lo predicó en los pueblos paganos. Jesús predicó esto en su propio país, en su propia nación, en lo que supuestamente era el reino de Dios terrenal, Israel. Ahí es increíble. El Señor dice a su pueblo, que eran los judíos, que eran el pueblo de Dios, el reino de Dios en la tierra, le dice: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque viene el reino, se va a establecer en la tierra. Es increíble cómo. Lo que pasa es que Israel era el pueblo de Dios, era el reino terrenal de Dios. Pero Jesús está hablando de otro reino, está hablando de un reino espiritual. Y cuando los discípulos, o cuando mejor dicho el Señor Jesús le enseña a los discípulos a orar, les dice: ustedes oren para que venga el reino espiritual, el reino celestial, que venga a la tierra. Aunque ellos vivían en Israel, aunque eran judíos y aunque pertenecían en la sangre, terrenalmente hablando, al reino de Dios en esta tierra, Jesús estaba hablando de un reino no terrenal, estaba hablando de un reino celestial, de un reino espiritual que viene no por la sangre, sino que viene al corazón, al alma, a la vida de una persona. Por eso la única manera que el reino de Dios venga a nuestra vida es cuando nosotros, como dijo el Señor Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados. Reconocemos que hemos vivido una vida lejos de Dios. Y como dice aquí, nos volvemos al Señor. Por eso Jesús dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Porque el ser humano ha vivido lejos de Dios, ha vivido separado de Dios, y eso ha hecho que estemos fuera del reino de los cielos, fuera del reino. No importa dónde hayamos nacido, si somos judíos o no somos judíos. Para el Señor dice que todos somos pecadores y que todos estamos fuera del reino de Dios, pero que el Señor quiere que entremos en su reino. Y la entrada es creer en el Señor Jesucristo, entendiendo que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados
y de haber tenido pensamientos contrarios a Dios, aunque muchas veces el ser humano ha dicho que cree en Dios, pero la vida demuestra que ha vivido lejos del Señor. Por eso dice aquí que volvamos a Dios, que volvamos a Dios. Bueno, ¿qué sucede cuando viene el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios consiste en algo nuevo. Consiste en cosas que, bueno, son totalmente contrarias a lo que sucede en este mundo. Cuando el reino de Dios viene a una persona, nosotros tenemos que entender que la persona comienza a vivir una vida totalmente diferente o distinta a lo que ha estado viviendo hasta ese momento. Cuando el reino de Dios viene. Hubo un hombre que lo hemos mencionado varias veces porque es un tremendo ejemplo, y la conversación del Señor Jesús en una noche con este hombre está registrada en la Biblia. Ampliamente está registrada esa conversación porque tiene muchos ingredientes y muchas cosas que enseñarnos. Hablo de Nicodemo en Juan capítulo 3. Cuando Jesús habla con Nicodemo esa noche, Nicodemo, lo hemos explicado en otra oportunidad, viene con inquietudes, viene con preguntas, con saber quién era Jesús, porque él veía los milagros, todo el mundo sabía de los grandes milagros que el Señor Jesús hacía, de sanidades, incluso de liberaciones demoníacas de personas que estaban siendo azotadas de distintas formas por demonios en la mente o en enfermedades, y se veía el poder del Señor Jesús sanando, liberando a esas personas, sanando enfermos, distintas enfermedades, casi sin límites. Podríamos llegar a decir una variedad de problemas de salud, y el Señor, su poder que estaba en él del Espíritu Santo para sanar, obraba de diferentes maneras. Nicodemo viene a preguntar: ¿quién es usted? ¿Quién es? Porque no puede ser que sea una persona tan normal o común, que el poder de Dios se manifieste en su vida. Y Nicodemo sabía que era el poder de Dios. Mucha otra gente creía que el poder de Satanás echando fuera a los demonios, pero él sabía, algo le decía en su corazón, que no era el poder de Satanás, el poder de los brujos, los curanderos, los hechiceros que estaba en Jesús, era el poder santo de Dios que estaba en él. Y entonces preguntarle quién es, había inquietudes muy sinceras, muy verdaderas, muy genuinas. Jesús le explica, pero también Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, aunque eres un maestro del reino de Israel en esta tierra, estás fuera del reino de Dios. ¡Qué tremenda palabra! Toda una vida Nicodemo, ya tenía más de 70 años, creyendo que estaba sirviendo a Dios, creyendo que estaba haciendo el bien y creyendo que estaba dentro del reino de Dios porque era judío. Esa noche se encuentra con la sorpresa y también la bendición, lo voy a decir, que no era parte del reino de Dios. ¿Cómo? Si toda la vida había estudiado las leyes de Dios. ¿Cómo no era parte del reino de Dios si toda la vida había enseñado? Era uno de los maestros principales del pueblo de Israel, del pueblo judío. ¿Cómo es posible que esté fuera del reino si había vivido una vida excelente, prácticamente una vida intachable, sin errores sociales, sin errores comerciales? ¿Cómo es posible que esté fuera del reino? Y entonces el Señor Jesús le explica por qué está fuera del reino. Le dice primero que necesitaba conocerlo a Él, a Jesús, como el Salvador de su vida, porque un día iba a ser levantado como la serpiente en un mástil. Y Jesús fue levantado en la cruz del Calvario.
Y la historia de la serpiente Nicodemo lo conocía. Jesús le dice, yo soy esa serpiente de bronce, que un día me van a crucificar. Y todo el que crea en mí, que yo soy el Hijo de Dios, va a ser salvo. Y eso le va a permitir nacer a una vida espiritual que Nicodemo no tenía. Aunque había hecho tantas cosas buenas, pero no tenía esa vida espiritual. Y necesitaba aceptar a Cristo, nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. ¿Cómo sabemos cuando viene el reino de Dios a una persona? ¿Cómo sabemos cuando el reino de Dios viene a una familia? Porque todas las cosas en la vida de una persona o de una familia son puestas en orden, no de acuerdo a lo que las costumbres de nuestra sociedad, no de acuerdo a lo que nos han enseñado en nuestras familias. Son puestas en orden de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad que encontramos en la palabra de Dios. Cuando las cosas comienzan a funcionar como el Señor quiere, cuando las cosas son en la vida de un joven, de una chica, cuando las cosas son en la vida de un hombre, cuando las cosas son en la vida de cualquier persona, no como el mundo lo enseña o lo muestra o lo dice, sino como Dios lo dice en su palabra. Ahí ha venido el reino de Dios. Cuando en una familia hay amor, cuando en una familia hay perdón, cuando hay obediencia al Señor, cuando la gente pone en primer lugar las cosas de Dios, ahí ha venido el reino. Cuando vivimos una vida que está de acuerdo con lo que el Señor dice en su palabra. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ser del reino de Dios no es ser judío. Ser del reino de Dios es tener a Cristo en nuestro corazón. Ser del reino de los cielos es cuando la vida de una persona corresponde a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios ha venido a una familia? Cuando esa familia completa sirve al Señor, cuando esa familia completa, todos los integrantes de una familia sirven a Dios. Y el Señor nos habla de una familia sacerdotal. Recuerden las palabras de Éxodo capítulo 19 versículo 6. Ustedes serán un reino de sacerdotes. Una familia cristiana, una familia donde está el reino de Dios. En esa casa, en esa familia, se hace la voluntad de Dios. Todos con gozo y alegría, porque han nacido de nuevo, porque tienen la nueva vida en Cristo, tienen la mente de Cristo. Entonces vino el reino y toda la gente alaba al Señor, y toda la gente de esa familia busca a Dios, y toda la gente sirve al Señor. Vuelvo a decirlo, con gozo y con alegría se congregan, estudian la palabra, oramos al Señor, servimos al Señor. Eso significa que el reino ha venido a esa casa. Y la gran pregunta que tenemos en este momento: ¿ha venido el reino de Dios a tu casa? ¿Está toda tu familia dentro del reino de Dios? Todos nacieron de nuevo, todos sirven al Señor, todos aman la palabra de Dios, la aman con todo su corazón, tienen una vida de oración. Eso significa que el reino de Dios ha venido a una casa, a una familia. Ha venido la salvación. Termino.
un día el Señor, para poner un ejemplo, fue a la casa de un hombre que se llamaba Zaqueo. Zaqueo era un hombre judío, pero vivía totalmente una vida contraria a lo que Dios enseña, cuál es la voluntad del Señor. Una vida de avaricia, una vida de egoísmo, una vida materialista. Este era el problema de Zaqueo. Amaba el dinero, amaba la riqueza. Pero un día Jesús va pasando por esa ciudad tan especial y tan linda, dicen los historiadores, que se llamaba Jericó. Y Zaqueo, a pesar de todo el dinero y a pesar de todo lo que tenía un vacío en su corazón y en su alma. Se sube a un árbol para verlo al Señor, por lo menos pasar. Y el Señor va pasando ahí por la calle y ve a Zaqueo, un millonario, subido a un árbol. ¡Qué increíble! Para verlo a Jesús, porque tenía necesidad en su vida. Y él sabía que el Señor podía llenar la necesidad de su vida. Pero escuchen esto, cuando Jesús lo ve, Jesús le dice a Zaqueo: Zaqueo, desciende, desciende, porque es necesario que entre yo en tu casa, el Rey Jesucristo, para traer el reino de Dios, el reino de los cielos, a la vida y a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo se encuentra sorprendido que él, un hombre avaro, que él, un hombre materialista, que él, un hombre que no le importaba dañar a la gente con tal de tener riquezas, que el Señor Jesús, que vino a dar su vida, quisiera entrar en su casa. Fue maravilloso para Zaqueo. Y él bajó corriendo, dice la Biblia, y preparó una comida para Jesús y para todos los discípulos, alegre y contento que el Señor Jesucristo quisiera entrar en su casa, quisiera traer el reino. ¿Y cuál fue el resultado? Que Zaqueo se arrepiente de sus pecados y cambia su vida. Él dijo: a todos los que le robé, le voy a devolver 4 veces más de lo que le robé. Y lo que me queda, la mitad de los bienes que tengo, se lo voy a dar a los pobres. El materialismo salió de su vida, la avaricia salió de su vida. Escuchen, y la casa, la vida de Zaqueo y la casa de Zaqueo, su familia, todos cambiaron, porque vino el reino de los cielos. Ahora sí, Zaqueo tenía gozo en su corazón. Ahora tenía el deseo de dar, no de quitar, no de robar, de dar y de devolver lo que él había robado. ¿Cómo cambian las cosas cuando el reino de los cielos ha venido? Porque Jesucristo trae el reino de Dios a nuestra vida. Quiero terminar estas palabras orando al Señor, pidiéndole que el reino de los cielos venga a esta tierra. Que el reino de los vivo en Médano, vivo en San Juan. Que el reino de Dios venga a Médano. Que el reino de Dios venga a 9 de julio, venga a Pocito. Que el reino de Dios venga a Rawson, Villa Krause, a Chimbas, a la ciudad. Que el reino de Dios venga, venga. Porque esta es la necesidad que tiene nuestro mundo. Que el reino de los cielos venga. Jesús dijo: oren y trabajen para que el reino venga a esta tierra. Amigos y queridos hermanos, les invito a tener este deseo y a trabajar para que el reino de los cielos venga a través del Señor Jesucristo. Hasta la próxima, que Dios nos bendiga.